Entonces, bueno, gracias por la presentación, Pedro. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la gestión moderna de activos. El tema principal va a ser cómo conectar los datos y que esos datos nos ayuden a tomar decisiones al integrarlo con los gemelos digitales. A nosotros iniciar esta presentación, traigo un punto bastante importante que es la adaptación de la fuerza de trabajo y es uno de los objetivos de estos congresos, tratar de democratizar la información. Acá tenemos un punto importante que es qué está pasando con la fuerza de trabajo y como indica la lámina, múltiples factores están creando la tormenta perfecta en la falta de trabajadores calificados. He participado en varias actividades este último mes y una de las preocupaciones es estas nuevas herramientas, cómo las manejamos y cómo integramos a la fuerza laboral a estas actividades. Y vemos que 10.000 personas por día están en proceso de jubilación en el mundo, 2,1 millones de puestos de trabajo sin cubrir estarán para el 2030 y habrá una reducción del 56% del número de trabajadores para el 2050. Entonces, bueno, a veces nos preocupa la inteligencia artificial y resulta que más bien necesitamos prepararnos y apoyar esa fuerza de trabajo que tanto demanda el sector. Entonces, bueno, ahora sí arrancamos y una expresión con la que quiero arrancar es la gestión de activos. Exige tecnología que ofrezcan más que monitoreo. Históricamente hemos evolucionado muchísimo, ya hemos logrado integrar cosas, controlar cosas, automatizar cosas. Sin embargo, hasta la fecha nos hemos dedicado es a visualizar, a entender qué está pasando con nuestros activos y esta nueva herramienta de los gemelos digitales nos impulsan al conectar estos, estos datos operativos con sistemas de soporte de decisiones, podemos optimizar nuestra manera como gestionamos las cosas. O sea, ya no solamente vamos a medir, sino tenemos que tener la capacidad de integrar y de monitorar de forma autónoma, saber qué está pasando y tomar acción. Por esta razón, vamos hacia más allá del modelo digital. En las presentaciones de hoy hemos visto cómo se ha hablado de la generación del modelo digital, las nubes de puntos. Vamos a ver aplicaciones en donde ingresamos estos modelos y es un área que ha madurado bastante gracias a este equipo que ha ido siempre compartiendo información. Ha sido una herramienta bastante útil de poder contar con esta herramienta visual que nos geolocaliza dentro de cualquier proceso. No necesariamente tiene que ser una industria, puede ser una edificación, una construcción que estemos haciendo, un centro comercial, una plaza. Por ahí vi que están digitalizando la Plaza Bolívar de Chacao. O sea, cualquier elemento que nosotros podamos convertir en un modelo digital es importante para nosotros geolocalizar. Pero vayamos más allá. Si nosotros estamos dentro de una fábrica, por ejemplo, ya, como comenté en una de las primeras láminas, ya nosotros podemos monitorizar las cosas que están pasando. Ya sabemos cuánto tenemos en almacén, ya sabemos cuánto producto se ha elaborado, ya sabemos qué tenemos de materia prima en curso, etcétera. Ahora lo que necesitamos es integrar esta data para que nos permita conectar el mundo físico con el mundo digital y aprovechar lo mejor de los dos mundos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos que tener la capacidad de extraer de manera automática esos datos y poder reflejarlo en un mundo digital para poder visualizarlo de mejor manera, para poder integrar otras aplicaciones, para poder eh, aplicar procesos de aprendizaje automático, etcétera. Hacia allá va el mundo, hacia allá están las empresas trabajando. Y entonces vemos acá cómo pasamos de una arquitectura tradicional a una empresa conectada. Traigo esta lámina porque no es suficiente con trabajar en la nube. O sea, ya tenemos varios años con aplicaciones en la nube, conociendo qué es la nube. Sin embargo, del lado izquierdo, un método tradicional es que tenemos distintas aplicaciones interactuando. Ya aplicaciones en la nube, pero que no están correlacionadas, no están interconectadas. Entonces, por ejemplo,
tenemos lo que es la parte de IT, con el ERP, con el software de administración de la empresa, gestionando todo, pero ese software no es capaz de conectarse con el software de mantenimiento, donde estamos midiendo el comportamiento de un equipo, o con unos software de logística, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos construyendo un edificio y nosotros somos incapaces de integrar toda esta información, por supuesto que vamos a tener ventaja en el uso de la misma. Entonces, la tendencia es a tener un ecosistema integrado donde tengamos una plataforma de datos operativos y que esos datos operativos se conecten a diferentes aplicaciones. O sea, ya no vamos con los datos específicos, se conectan a una aplicación en la nube, sino que ahora tenemos todos los datos integrados en un lago de datos y tenemos aplicaciones interactuando con eso. Por supuesto que eso crea algunos desafíos que vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, vemos Siemens. Siemens ya está trabajando en la extracción de estos datos para procesos de energía. Entonces, por ejemplo, podemos ver el comportamiento de un motor y ese motor ver cuánto está consumiendo de energía, qué está pasando con ese motor y poderlo visualizar en un gestor de activos. Entonces, hacia allá van las marcas y vemos, por ejemplo, ahora Rockwell, cómo estamos generando este tema de interoperabilidad e integración de todo lo que está pasando. Y entonces, más o menos lo mismo. Tenemos de un lado las necesidades, medición de agua, aire, gas, vibración, temperatura, consumo eléctrico, datos que se están generando en procesos de fabricación. Tenemos fuentes de extracción de datos y ya estamos comenzando entonces a desarrollar software industrial en donde seamos capaces de consumir esos datos. Ya esto existe, no es algo que es algo que existe, que está bien probado, no es algo que se está implementando, sino es algo que ya estamos siendo capaces de extraer toda esa data para integrar los procesos y mejorarlo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Esta herramienta Data Mosaic, que es una de muchas, nos abre como una perspectiva de hacia dónde va la industria, porque incluso a nosotros mismos nos sorprendió, ya que históricamente la industria es bastante cerrada. O sea, Rockwell se conecta con Rockwell, Siemens con Siemens, etcétera, ¿no? Las marcas siempre son bastante cerradas porque le interesa es vender sus productos. Sin embargo, estamos viendo con las nuevas tendencias en donde si yo trabajo de manera cerrada, donde mis protocolos solamente hablan con mis equipos, por supuesto que vamos a quedar fuera del mercado porque la tendencia ahorita es al open source, a la interoperabilidad, que lo vemos también con Bing, cómo los diferentes software de digitalización van generando archivos que pueda leer desde diferentes plataformas. Entonces acá nos sorprende Rockwell con una aplicación que es capaz de conectarse con diferentes marcas. Aquí vemos cómo se conecta con, por ejemplo, ABB, Abeva, ya se conecta directamente con bases de datos de Amazon, etcétera. Con protocolo, por ejemplo, OPC-UA, que es un protocolo muy, muy utilizado en la industria. Entonces, lo interesante de esto es que yo me integro a estos protocolos de manera natural, no necesito hacer ningún desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a conectar a un equipo, yo instalo esta aplicación y ya yo puedo ir a hablar directamente con un equipo Siemens y extraer esa data, siendo la marca Rockwell que fabricó esta herramienta. Entonces, esto nos da una tendencia de hacia dónde va la industria, hacia dónde va la gestión de datos, hacia dónde van los gemelos digitales, no solo en la parte industrial, estas son herramientas que podemos utilizar en un centro comercial, por ejemplo. Y acá tenemos un segundo paso o un segundo problema que es cómo gestionamos los equipos analógicos. Vimos que Siemens es capaz de extraer el comportamiento eléctrico de un motor. Sin embargo, nosotros con esa herramienta no sabemos qué está pasando en ese motor porque, por supuesto que los motores nuevos ya vienen con la capacidad de generar analítica, de decirte cómo está, ver su desempeño, pero es una realidad de que no vamos a cambiar la capacidad instalada por nosotros tener inteligencia de negocio. Entonces, acá tenemos algunas herramientas como por ejemplo un sensor de vibración que al colocárselo a un motor nos va dando su desempeño. Ese sensor de vibración, cuando un motor le falta lubricosidad o tiene algún desgaste,
naturalmente él va a vibrar distinto y vamos a poder entender que hay una falla o una tensión que tenemos que tener con ese motor. Quiero comentar acá en esta presentación que existe un protocolo de comunicación que se llama LoRa, que es bastante interesante porque el sensor que mostré en la figura anterior es un sensor inalámbrico que nos permite mayor agilidad, tiempo de respuesta bastante rápido y este LoRa lo que hace es que trabaja a más distancia con una menor frecuencia de trabajo, pero a mayor distancia. Si nosotros agarramos una red Wi-Fi, nosotros vamos a poder descargar mucha velocidad. Sin embargo, con LoRa no, él trabaja con velocidades pequeñas, con ancho de bandas pequeños, pero a mayor distancia, y esto lo que nos va a permitir es mayor eficiencia porque como yo estoy trabajando con sensores que son inalámbricos y que requieren batería, ese uso de la eficiencia de transmisión de datos entre el sensor y el dispositivo que lo va a extraer a la nube, necesito que esa batería dure muchísimo. Entonces, este protocolo de comunicación entre esos dos elementos permite tener una duración de 3 a 5 años. Entonces, ese LoRa es lo que está utilizando ahorita de todos estos sensores inalámbricos para extraer esa data. Entonces, es un protocolo bastante relevante porque nos va a permitir esa eficiencia que tanto necesitamos. Entonces, bueno, a partir de esto podemos medir casi cualquier cosa del comportamiento de nuestro entorno sin necesidad de cambiar nuestros dispositivos. Podemos medir fuego, humo, temas eléctricos, podemos ver sensores de proximidad, presencia de personas, botes de agua, fuga de gas, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante que es un sensor que te permite prevenir si va a haber un incendio. Es bastante interesante porque, fíjense, en el celular dice que hay un 90% de probabilidad de que exista un incendio. Entonces, esto no es un detector de humo ni un detector de fuego, sino es por varias variables mide la probabilidad de que exista un incendio. Y va de 4 a 5 hectáreas hasta medir el tamaño de una caja de algo de 11 centímetros. Entonces es un sensor bastante interesante y esto nos da como una visión de cosas que podemos medir y incorporar variables a nuestro modelo digital para empezar a construir lo que es el gemelo digital. Entonces, bueno, un poco de resumen acá. Nosotros tenemos lo que son los datos operativos, que son todos esos datos de proceso, lo que me miden en las operaciones, todo lo que son los datos de información, que son los datos administrativos, factura, inventario, todas las conexiones informáticas y todo lo que son los documentos de ingeniería. Entonces, nosotros necesitamos tener un entorno donde podamos integrar estos tres tipos de datos que se llaman OT, IT y ET y tener la capacidad de extraerlos para contextualizarlo e integrar las diferentes aplicaciones como lo hablamos previamente. Entonces, Rockwell, a mano izquierda, ya vemos algunos servicios que lo hacen, no es la única marca que lo hace. Entonces, por ejemplo, tenemos el Factory Talk Hub, que lo que permite es esa centralización, el Data Mosaic, la extracción, y eso poder conectarnos a esas aplicaciones incluso de terceros. Por supuesto que respetando una arquitectura en donde tenemos diferentes capas, solamente que esas diferentes capas ya no es una estructura piramidal tradicional, como se hacía antes para las comunicaciones dentro de procesos, en donde se hacía de esta manera para evitar que haya alguna filtración, alguien desde afuera pudiera apagar una máquina, etcétera. Acá, de igual manera, tenemos en la primera etapa todo lo que son los sensores, las máquinas, después una segunda capa que son los controladores y luego todas estas herramientas que nos permiten tener historiadores de datos, visualizadores, el extractor, etcétera. Y por supuesto eso pasa a una capa de ciberseguridad bastante probada, bastante potente y esto lo podemos utilizar incluso para manejar temas nucleares, tema súper peligroso y desafiante en donde la ciberseguridad es primordial. Y a partir de ahí nos conectamos a lo que son los clientes y diferentes herramientas de visualización, aplicaciones, etcétera. Muestro esta parte porque para ir viendo que debemos ir cuidando cada una de las etapas y implementar lo que es la etapa de ciberseguridad.
Entonces, bueno, ya teniendo toda nuestra arquitectura armada, vemos que ahora la idea es crear valor a través de la inteligencia artificial. ¿Y qué nos permite la inteligencia artificial? Si ahora tenemos la capacidad de integrar y extraer todos estos datos operativos, si nosotros no somos capaces de procesar esos datos operativos, no estamos haciendo nada. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, nosotros podemos permitir análisis predictivo, simulaciones, decisiones autónomas en tiempo real. Entonces, esto nos permitiría potenciar ese gemelo digital que estamos construyendo. Por eso las marcas, insisto, se están abocando en integrar y extraer esos datos. Entonces, el rol de la IA también se aprovecha de otras infraestructuras y, por ejemplo, en este caso, este pequeño video es donde estamos evaluando en los productos Dove a través de visión, de cámaras, estamos evaluando procesos de calidad donde evaluamos cada elemento y son capaces de procesarse de manera automática entrenando un modelo. Y algo curioso que todavía no lo he visto operando, pero sí lo he visto entre los fabricantes, este video lo grabé yo, son montacarga operando de manera autónoma, trasladando paquetes, etcétera. Todo esto solamente es capaz de hacerse gracias a la integración de datos, la integración de procesos y el tema de la IA generando comportamientos autónomos. Entonces, seguimos sumando herramientas a todo lo que hemos visto hoy. Ahora vemos lo que es la parte de realidad virtual y realidad aumentada, que posiblemente para algunos lo veamos como un juguete. Sin embargo, este es un otro ejemplo que Wow. seguimos en donde, So this is connected to the actual. en el sonido, en donde tenemos Wow. visualización de procesos y variables en tiempo real. So this Ahí is tenemos una connected to mesa the negra. actual machine. You can see it. Segundito, ajá. Sí, ahí tenemos un proceso en una mesa en donde nosotros prácticamente lo que estamos haciendo es proyectando un proceso real a través de realidad aumentada, viéndolo en la tableta. Entonces, esto se hace bastante interesante porque ese proceso que se está ejecutando en ese momento, que es real, que tiene variables reales, nosotros podemos visualizarlo allí, podemos generar simulaciones, podemos mejorar. Y si nosotros, por ejemplo, estamos construyendo un centro comercial, pudiéramos ya proyectarlo, podemos medir flujo de personas y ver las mejores opciones y anticiparnos a problemas. Otro tema súper importante acá es el rol de las comunicaciones. Muchas de las cosas que estamos pudiendo hacer hoy es porque ahora tenemos una capacidad de cómputo mayor, tenemos una capacidad de almacenaje mayor. Eso nos permite entonces ahora ese modelo digital poder trabajar de manera colaborativa, integrarlo. La IA necesita una capacidad de cómputo importante y ahora si nosotros incorporamos el rol de las comunicaciones, por supuesto que nos da una agilidad y una oportunidad de generar nuevos servicios. Acá, por ejemplo, dice que el 5G ofrece conectividad masiva, latencia ultra baja y redes privadas seguras. Yo entiendo que en algunos entornos todavía el 5G no funciona bastante bien y está en proceso de desarrollo. Sin embargo, ya existen fábricas en Venezuela y en otros entornos donde ya cuentan con una capacidad instalada 5G. Hemos visto como hay ferias donde ya Digitel, por ejemplo, ha puesto el 5G en esa feria y ver cómo interactúan las cosas. Entonces, el problema así como teníamos anteriormente ese problema de latencia y servicios que no nos podíamos permitir porque no eran seguros, eran demasiado lentos, dejó de ser un problema. Entonces, esta telecomunicaciones avanzadas y en continua evolución, ahora permite una automatización avanzada, el monitoreo en tiempo real, la integración de tecnologías como IoT, que lo vimos hace poco, la IA y los gemelos digitales. Acá voy a mostrar brevemente un caso de éxito en Latinoamérica, al que tuve la oportunidad de visitarlos, escucharlos, y es cómo analizan los datos en un proyecto de la marca Unilever con dos herramientas, que es el Factory Talk y la Analytic Logic AI. Ese Logic AI fue como el video que les mostré donde estaban analizando la calidad de los champú Dove
era a través de este servicio. Entonces, insisto, más allá del modelo digital, como ahora tenemos todas estas capacidades, ellos básicamente están extrayendo estos datos operativos, tienen un banco de datos, a través de servicios de Python generan una analítica y pueden predecir y calcular predicciones de qué está sucediendo en ese proceso. Cada una de esas partes, las marcas están desarrollando cada día soluciones en donde cada vez tenemos que hacer menos cosas, sino solo integrar. Nosotros iniciamos hace un año cuando hicimos esta primera conferencia, hablábamos de desarrollar el modelo, de entrenar el modelo y poco a poco ya hay muchos servicios plug and play. En este caso, la integración de servicios fue de esta manera, conectaron los dispositivos, configuraron los modelos predictivos, entrenaron el modelo y comenzaron a calcular predicciones. Por supuesto, voy a nombrarlo brevemente porque por temas de tiempo, pero lo que quiero mostrarles con esto es que es algo que ya se está usando, que no es algo que está en desarrollo, sino que es algo que ya está optimizando muchos procesos sin grandes costos y lo más importante acá es la creatividad que podamos tener de medir cosas. Entonces, para ir cerrando, esto abruma un poco porque es muchísima información, es cómo yo integro mi proceso, qué tengo, si estoy desactualizado, tengo algunos equipos viejos, no tengo 5G, no sé programar algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, más o menos por dónde arranco y la manera como el mundo, el trabajo está cambiando es, primero, lo que hemos hecho nosotros es ver cómo medimos el comportamiento de un equipo. Si nosotros aprendemos a entender cómo medimos ese comportamiento de ese equipo, lo extraemos, por ejemplo, tenemos una experiencia donde hay una cava cuarto que almacena materia prima y extraemos esa temperatura la analizamos, vemos su histórico, entonces ya estamos resolviendo uno de los problemas. Vamos evolucionando y entonces tenemos la capacidad de integrar una línea y luego integrar una planta y luego integrar todo el negocio. Y entonces esta hoja de ruta la traigo acá a este congreso para que entendamos que no podemos hacer todo al mismo tiempo y tenemos que ir solucionando un problema a la vez hasta tener la integración completa y así podemos ir madurando nuestro conocimiento, la integración y se hace posible para finalmente llegar a un gemelo digital completo. Esto también es a través de una de las herramientas de Rodwell ya existente. Pudiéramos generar un proceso de fabricación en donde tenemos todas nuestras variables en tiempo real, visualizadas, analizadas, etcétera, y poder detectar algún patrón anormal, algún problema que tengamos, por ejemplo, con un tanque que no tenga suficiente material porque se haya trancado, algo, todas esas variables las podemos tener ya controladas. Y por supuesto hay herramientas de visualización que visualmente se ven mejor que esta, que van a ser presentadas en una próxima actividad. Y mi última lámina, durante este año hemos estado trabajando en mostrar estas oportunidades, hemos creado iniciativas, congresos, etcétera. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase que aprendimos esta semana, donde nos dijeron, no estamos aquí para inspirar, estamos aquí para dar soluciones concretas. Y por eso el foco en la reunión y en la lámina anterior de ir desde un proceso viable hasta poder integrar todo. Entonces, son cosas, insisto, son cosas que ya existen, son cosas viables de implementar y son cosas necesarias para optimizar. Así que cualquier pregunta, cualquier comentario, creo que todavía tenemos un par de minutos para responder.